¿Qué le depara el destino a Cuba? Realmente no lo sé, pero vamos a enfocar la conversación en la figura de Fidel y no nada más de él, sino de Cuba en su conjunto y del movimiento revolucionario del 26 de julio que llegó al poder tras derrocar a Batista. La hazaña de Fidel y los suyos en 1959 es realmente fantástica. A veces se antoja increíble. A Cuba llegaron 2 años antes desde México en el Granma, 90 y, ¿qué? 91 personas, si la memoria no me falla, de las cuales fallecieron o fueron capturadas la mayoría y quedaron apenas 13 hombres, entre ellos Fidel, Raúl, su hermano, el Che Guevara. Y de ese grupo tan insignificante, luego llegó a tener 800 hombres en la guerrilla y le hicieron frente, o más bien intentó hacerle frente a ese grupo, el ejército de Batista de 30,000 hombres. Bueno, todos sabemos que para 1959 Batista estaba derrotado y empezó entonces algo que es una de las muchas interpretaciones que tiene Fidel y Cuba. El nacionalismo cubano venía desde el siglo XIX y era un nacionalismo realmente pues empapado en sangre contra los españoles, y luego cuando se logra la independencia cae encima de ellos el inevitable poder norteamericano, y ahí en el choque, esa es mi interpretación, en el choque entre un nacionalismo en la isla y un ensayo norteamericano de volver a poner en marcha lo mismo que hicieron en 1954 en Guatemala cuando derrocaron al gobierno de Jacobo Arbenz. El resultado es la radicalización del movimiento cubano, la radicalización de Fidel, el fracaso del intento de derrocarlo de 1961 y una especie de lucha de Cuba, de Fidel, contra la geografía, porque se nos ha dicho muchas veces que geografía es destino. Bueno, pues la isla es una islita, como se ha dicho 1000 veces, a 90 millas de Florida, y sin embargo retaron Cuba y Fidel a ese destino, y hasta el día de hoy, desde el choque de los principios de los 60 hasta el día de hoy, pues son, ¿qué? 56 años en donde Cuba se ha manejado en contra del destino. La Guerra Fría le permitió encontrar el apoyo de la Unión Soviética. El régimen cubano quedó aislado de América Latina, de Estados Unidos. Sí, se convirtió en algo que no es la democracia al estilo liberal, pero en buena medida, a mi juicio otra vez, eso es el resultado de quien tenía en la relación bilateral Cuba-Estados Unidos el poder mucho mayor, infinitamente mayor, que era Estados Unidos. Ellos tomaron las medidas que llevaron a Cuba a ser lo que es hoy pues un régimen socialista que está semi aislado todavía, con un liderazgo extraordinariamente fuerte. Y vuelvo al punto, es un reto a que geografía es destino. Cada uno de nosotros podrá tener su juicio sobre Fidel y su movimiento, pero no hay duda que todo eso, Fidel y Cuba, han resultado políticamente extraordinarios y una anomalía, porque aguantar la presión sistemática de Estados Unidos no es algo fácil, y nosotros en México lo sabemos.
porque hemos tenido que enfrentar a veces esa presión, pero también en otras hemos dado marcha atrás y nos hemos rendido. Cuba no es el caso, pero no sé qué cosa vaya a pasar ahora, porque Donald Trump, el presidente norteamericano electo, ya se declaró enemigo casi personal de Fidel Castro, aunque Fidel murió, pero está, al menos así lo dice su discurso, dispuesto a seguir la presión para cambiar el régimen que emergió y que se creó y se consolidó bajo la figura de Fidel Castro. Desde un punto de vista muy personal, bueno, todos tomamos partido frente a un hecho histórico, haya ocurrido hace 10,000 años o sea algo tan reciente como la muerte de Fidel Castro. No hay ninguna posibilidad de ser realmente objetivos. Yo tengo que hacer mi juicio sobre Fidel desde una visión en donde tengo simpatía por el esfuerzo cubano en los 1960 por darle forma a algo, darle forma política a un sistema que respondía a la condición de semicolonia que era Cuba. Cuando yo era joven, desde luego que la influencia cubana fue muy importante mientras cursaba mis estudios universitarios, mientras trataba de entender un poco mejor el mundo, el esfuerzo cubano, liderado por Fidel, era algo notable para mí y me inspiró mucho el antiimperialismo de los cubanos y su esfuerzo por darle forma a una sociedad más justa, la reforma agraria, la reforma urbana, el sistema de salud y desde luego su campaña educativa cuando se hizo el famoso esfuerzo por alfabetizar a todos los cubanos. Ya la dureza del régimen, algunas de sus medidas me parecieron pues realmente absurdas. Por ejemplo, esa política contra los homosexuales, no le vi ninguna razón revolucionaria. La dureza que después fue caracterizando al régimen cubano no era algo que yo quisiera para mí, para México, pero la entendía. Y como ahora sabemos, ese esfuerzo norteamericano que suma más de 600 intentos de acabar con Fidel personalmente, yo no creo que haya en la historia un esfuerzo similar bueno, puede ser que esté equivocado, pero tanta energía invertida por Estados Unidos para ponerle fin a Fidel Castro personalmente y no poder hacerlo, teniendo tan pocos recursos Fidel en comparación con los norteamericanos, bueno, eso me asombra y a la vez me llena de admiración, tanto por él como por el sistema cubano que logró desarticular ese tsunami de intentos en contra de Fidel. Ahora, Cuba está ahora en una encrucijada y eso también hay que tomarlo en cuenta. ¿Cómo va a transformarse? No puede seguir como está. Se quedó en cierto sentido estancada en el tiempo. Y desde fuera, bueno, admiramos la Habana Vieja y sus automóviles de hace 50 años, pero no se puede llevar adelante el siglo XXI con ese retraso en muchos puntos. Entonces, el precio que Fidel le hizo pagar a Cuba para mantener el sistema socialista y para mantener, insisto, su nacionalismo frente a Estados Unidos, es un precio muy alto. De todas maneras,
América Latina nunca había tenido un liderazgo que se enfrentara así a la presión externa y que lograra salir adelante. En ese sentido, la figura de Castro para mí es admirable, sin dejar de reconocer la, la dureza del régimen, la imposibilidad de disentir del régimen. Fidel lo dijo casi desde el principio y lo dijo a los intelectuales cubanos, con la revolución todo, contra la revolución nada. Y allí limitó enormemente el pluralismo, que es el pluralismo político, la diversidad de ideas, es eh, pues un elemento indispensable para cualquier sociedad y lo erradicó de Cuba. Claro. Esa parte, desde luego, que no puede, en mi caso, no puedo estar realmente de acuerdo con ello, pero creo que lo entiendo. Entiendo por qué se llegó a esos extremos. ¿Era necesario llegar a esos extremos? Bueno, la Guerra Fría es el factor interviniente allí. La Guerra Fría explica mucho de la relación de Castro con su pueblo, con su sociedad, con el mundo. Si no hubiera habido la Guerra Fría, quizá otra cosa hubiera ocurrido con ese levantamiento tan, por un lado, nacionalista y por otro, tan comprometido a hacer de Cuba una sociedad menos injusta. La influencia externa ahora puede ser realmente decisiva porque ya no tiene a la Unión Soviética atrás para apoyarle. Y Trump, por lo menos en el discurso, a veces parece estar en otra vez viviendo la Guerra Fría. Es una cosa muy extraña. La Guerra Fría ya se acabó en la mayor parte del mundo, pero en Cuba se mantiene viva por las dos partes. Pero como es una relación tan asimétrica, la parte que tiene más poder pues es Estados Unidos. Y Cuba no tiene, aunque mantiene relaciones con un buen número de países, pues ya no tiene ni a la URSS ni a Venezuela, que durante un tiempo sirvió como una fuerza ya no tan importante como la URSS, pero algo le ayudaba. Ahora sí está, por un lado, con más embajadas. Estados Unidos ya mantiene relaciones diplomáticas, pero por otro lado, si el discurso de Trump se hace realidad, el mundo externo no le va a alcanzar a Cuba para hacerle frente a esa presión que puede venir de Trump. Y Trump tiene muchas razones para hacerla. Mantener su base en Miami, que le apoya. No hay un precio muy alto que pagar para él. En el mensaje o los mensajes que da Trump, él se va sobre todo contra los adversarios que en parte él fabrica y que son débiles. Ahora, en la vida práctica, pues a lo mejor, pero eso es solo una posibilidad, a lo mejor Trump da marcha atrás, es menos radical en las acciones que en el discurso, pero es muy difícil saber qué rayos va a hacer ese personaje. Yo creo que en toda la gama de políticas que tiene frente a él, internas y externas, nadie sabe exactamente cómo se va a comportar y esta incertidumbre, pues a Cuba le ha de ser bien difícil. Por otro lado, los intereses ya creados durante más de medio siglo por el aparato que gobierna Cuba, por el aparato comunista del Partido Comunista Cubano, pues son también muchos y volverlos flexibles no va a ser tarea fácil. Cuba en varias ocasiones se ha mostrado flexible en su economía, ha introducido cambios. Es a ella a la que le toca ser particularmente flexible e inteligente.
pero el adversario al que se enfrenta se nota particularmente duro y poco dispuesto a hacer concesiones. Sí, podemos volver a ese anacronismo y además Trump ha declarado en varias ocasiones que está en contra del legado de Obama. Luego, después de que ya fue aceptada su victoria electoral, esa victoria tan rara en donde la mayoría vota por un candidato, pero el colegio electoral vota por el otro y, en fin, no nos metamos más en eso. Pero el componente duro de Trump durante su campaña fue deshacer el legado de Obama, el Obamacare y una buena cantidad de políticas internas, pero también de las externas. Y Cuba es pues un blanco muy tentador, porque, insisto, no le implica gran costo, no le implicaría gran costo a Trump, y ahí podría señalarle a sus bases que él sí cumple con deshacer el legado de Obama. No sé si incluso pueda llegar a romper las relaciones diplomáticas. El resto del mundo, desde hace una buena cantidad de años, está presionando porque se normalice la relación entre Estados Unidos y Cuba, porque se acabe el bloqueo. México también, en términos generales, entra en esa corriente que pide ya dejar atrás la Guerra Fría, pero la Guerra Fría está muy calientita en Miami y ahí hay una base política para Trump muy importante que le dio el triunfo en Florida. Es un triunfo particularmente significativo en esta contienda contra Hillary Clinton y le puede ser una base, pero muy fiel a Trump, manteniendo esa presión sobre Cuba. Se dice ahora que de los cubanos exiliados en Miami, los jóvenes ya no están interesados en esa política. Bueno, ese es un decir, pero por la multitud que salió a celebrar la muerte de Fidel, una muerte que, bueno, se le debe a la geografía, no a ellos. Ninguna fuerza política lo eliminó, pero en fin, de todas maneras celebraban con gran júbilo y ahí se veía una buena cantidad de jóvenes. Si sigue siendo esa la actitud en Miami, pues Trump se puede continuar con su política dura y tener un rédito político ahí. El resto del mundo ya no lo quiere, ya está harto de esa actitud hacia Cuba. Estados Unidos pudo cambiar su política hacia Vietnam, otra pequeña potencia, otro pequeño país que lo derrotó de arriba a abajo. Y ahora, bueno, pues tiene intercambios comerciales con Vietnam y no tiene una actitud tan dura. Cuba parece serles un agravio casi personal a la derecha norteamericana. Y bueno, esperemos que el mundo haga un poco más racional a Trump, pero por ahorita no debemos de confiar mucho en esa racionalidad, ni en el caso cubano, ni en el caso mexicano, porque en eso compartimos con Cuba un punto interesante. Hemos sido tomados los mexicanos también por Trump como enemigos malos que le hacen daño al interés nacional norteamericano, y ahí vamos a ir los dos, Cuba y México, aunque supongo yo que por diferentes senderos, pero tenemos por ahora esa cosa en común, haber sido elegidos por Trump como adversarios. Pues sí, realmente no le cuesta nada a él y así se puede mostrar otra vez duro y democrático. Pues es una democracia
ahora sí que con muchas comillas, la que está abanderando Trump. Insisto, ya que él mismo no ganó la mayoría, pero la amenaza la puede cumplir. Claro. ¿Eso qué nos queda, qué nos deja a nosotros como país o como personas? Bueno, la solidaridad con Cuba tiene límites muy inmediatos para los países de América Latina y para el resto del mundo. Interferir con esa política unilateral de Estados Unidos en el caso cubano implicaría costos también muy altos para el que quiera interferir y realmente es una situación absurda, pero bueno, la política internacional y la nacional está llena de absurdos a lo largo de la historia. ¿México qué papel debe asumir ante esta situación? ¿Cómo ve el futuro de la relación México-Cuba sin Fidel Castro? El, eh, el punto más alto de la relación positiva entre México y Cuba, pues tuvo lugar en los 1960, cuando el gobierno de López Mateos decidió eh, enfrentar simbólicamente a Estados Unidos y no romper relaciones con Cuba como demandaba el conjunto de los países de América Latina y de Estados Unidos. Claro que México sí se sumó al boicot económico, no tuvo ya relaciones materiales con Cuba, pero simbólicamente fue importante, fue un punto positivo para el gobierno de López Mateos, pudo mostrarse como nacionalista y distante relativamente de los Estados Unidos. Luego también López Portillo, cuando tenía el petróleo como apoyo a su política exterior, bueno, tanto en el caso de Nicaragua como en el caso de Cuba, volvió a insistir en la relación casi especial que tendría Cuba con México, porque señaló que las tres grandes revoluciones de América Latina estaban hermanadas, la mexicana primero, la cubana después, la nicaragüense más tarde. Sin embargo, ya con Zedillo, con Ernesto Zedillo, las cosas realmente se enfriaron. Y cuando llega el PAN a la presidencia con Fox y con Calderón, bueno, no se podía esperar otra cosa que una gran distancia. De todas maneras, ni Fox ni Calderón se animaron a romper relaciones con Cuba, simplemente las congelaron. Al PRI le sirvió Cuba bastante por dos razones. Logró que la izquierda mexicana no recibiera ningún apoyo por parte de Cuba y caramba, creo que la imagen se fue, ¿verdad? Ahora sí ya. Que la izquierda mexicana no recibiera apoyo por parte de Cuba y también que se siguiera teniendo como especial la independencia relativa de México. El gobierno mexicano sí aprovechó la relación con Cuba. Yo no sé si en el presente y en el futuro inmediato encuentre ese gobierno, lo que queda del gobierno de Peña Nieto y el que venga en el 2018, positivo seguir manteniendo esta pues singularidad en la política exterior mexicana. Aguantó la relación con Cuba los 12 años de panismo, pero quedó muy tenue ya esa relación. Y ahora con Peña Nieto no veo ninguna característica especial en la política mexicana hacia Cuba. Sí, Peña Nieto mandó sus condolencias por la muerte de Fidel, se puso, digamos, de lado
eh, distinto al de Trump, pero con el montón de problemas que va a tener con Trump, yo creo que no se puede dar el lujo de ser muy positivo con Cuba. Además de que México por ahora, yo francamente no le encuentro cuál es la política exterior de nuestro país. Más bien veo que administra el día a día, más que tener un proyecto político, como si tuvieron los priistas del pasado, en donde, insisto, la política exterior le servía simbólicamente, pero le servía bastante para mostrar su independencia, y Cuba fue un referente. Yo no veo que pueda ser algo similar en el futuro, pero a lo mejor me equivoco.